el mundo, bienvenidos. ¿Cómo les va? Andaban por allí. Aquí andamos para nosotros en un comienzo de semanas, en un martes con gusto a lunes. Así es, porque ayer hubo fútbol, estamos contentos porque Racing empató, el Alfred vino con una semisonrisa. Mal, que mal, sí, ¿no? Estamos contentos. No perdimos, yo ya lo miro así. Nos empataron sobre En el la hora. último minuto, ya lo sé, sí. Bueno, sí. me arruinó Te arruinó todo. El día estaba bárbaro y llegó la noche y Perdón. me arruinó. Dios mío, Perdón. no entiendo nada, malinterpreté todo, es un día Perdóname. espantoso porque nos empataron en el último minuto, pero aquí estamos firmes con un programón, con noticias de último momento, con noticias que vienen invitados muy interesantes a debatir tema del transporte, juicio tabacaleras, muy pero muy buen programa. Hoy estamos saliendo en HD, es verdad, qué miedo. Ninguna conductora ni conductor que tenga más de 40 quiere salir en HD, quiero que lo sepan. Soy mucho más linda en persona, ojo con el plano, no sé, mucho más linda en persona, Miren mucho esta mejor cosa en en persona. Los quiero, sean piadosos. Cocineros, Lulu ¿Siempre va a salir y en yo. HD? Sí, ya está, sonamos. Todo lo que no se veía antes, Esas patitas ahora de se gallo ve que tenés ahí, todo. estirate. Vamos por el Botox todos, amigos, hagamos un precio. Voy a contratar a mi dermatóloga, la doctora Alfiaga, hacemos un combo por todo el equipo. ¿Qué hora es? 16 horas, 1 minuto, 15 grados, 9 la temperatura. Veranito de San Juan, dicen en Ushuaia, están que se mueren de frío y acá estamos con una casi primavera. Empecemos con el programa, dale. Bueno, y el domingo sobre la hora empatamos. Hoy debatimos Ganaron. qué hacemos, ganamos, perdón, en el transporte de nuestro país. Vienen al piso 2 especialistas en el tema, Martínez Calabrini Ortiz y Elio Besky. Poncio. Avanza una demanda millonaria contra las tabacaleras. Viene el abogado Pedro Molura, especialista en el tema. El tabaco es malo para la salud y destruye a las familias. Un señor le dijo a su esposa que iba a comprar cigarrillos y nunca más volvió. No hay especificación de contrato ni ahorro en dólares, lo dijo el ministro de Justicia Julio Alac. Negó versiones de que se incorporaría al proyecto del nuevo Código Civil un cambio que permitiría la especificación, palabra que no vamos a usar. Ese es de último momento. Esa noticia te la va a explicar bien el Alfred por qué es importante y por qué sí realmente va a ser así. Vamos a hablar de la educación en la ciudad con Mariana. El ministro de Educación, Esteban Bullrich, reconoció que faltan docentes en la zona sur de la ciudad. Además, pidió que se elimine el impuesto a las ganancias como una de las causales sobre la falta de docentes. Vamos a hablar de eso también. Tenemos noticias de último momento. ¿Qué dije? Que no tiene Mínimo nada que ver. imponible. No, bueno, ya sabemos, El impuesto a la ganancia que bueno, no tenga... bueno, Alfredo, no es conmigo la cosa. Yo soy el cartero, yo soy el mensajero. Yo te digo lo que digo Don Bullrich, que hoy queríamos que viniera al pero programa por y no eso, lo logramos. por eso, Para mí no lo logramos vino, por la tapa de página 12 de ese diario zurdito de ustedes. Y no vino, entonces también aclaremos que, bueno. Después lo vamos a hablar. Claro, Perdón, tranquilo. perdón. Está claro, ahora que viene, se viene el surdaje y viene menos veces por semana. Entonces, quiero decir todo lo que no puedo decir en la semana. Osvaldo se supone que vuelve mañana. Ojalá, si alguien lo vio por ahí, a lo mejor está en un free shop, retorna, tráiganlo. Vamos con vías de comunicación. Fácil. Osvaldo, si estás mirándonos, comunicate. Donde sea, a través de internet puedes vernos, porque te digo que en la página web del canal podés ver el programa en vivo, que es www.tvpublica.com.ar. Ahí puedes ver todo, mirá cómo está. Comenzó nuestra querida Lulu Candamer, ¿no? Con Red de Salud. Sí, estaba ahí, yo la vi. Sí, la semana pasada empezó la Lulu, ya está en HD igual que nosotros. También lo podés Sí. ver en HD. Le mando beso a Lulu. El Twitter es TV-Pública, el Facebook es Consentido Público. Ponés ahí y aparecemos, mirá. Ay, mira. Qué lindos somos. Y el mail consentidopública@tvpublica.com.ar. Somos igual mucho más lindos en persona. Ya lo dije, ténganlo en cuenta para todos los que nos ven. Nada que ver cuando nos ves en persona. ¡Wow! ¡Qué lindo! Entonces, vamos a empezar con el programa. Hoy es el Día Mundial contra el Trabajo Infantil, instaurado no hace tanto tiempo. ¿Y por qué razón, Martíncho? Bueno, la Organización Mundial del Trabajo, perdón, la OIT, como se le dice, OIT. Se está llevando ahora sí, en Ginebra. En Ginebra, bueno, es la sede de la OIT. En el año 2002, ante la aparición de cifras espeluznantes, así dice el informe, de la cantidad de chicos menores de edad, pero cuando dice chicos no dice solamente menores de edad, o sea, chicos de 10 o 12 años, sino de 17 adolescentes también, que trabajan subexplotados, explotados en condiciones infrahumanas en el mundo. Era tan grande que dijo, la única manera de empezar un movimiento que concientice a la humanidad de estar contra el trabajo infantil. ¿Por qué? Porque a esa edad lo que tiene que hacer el pibe es estar jugando y estudiando en vez de laburar.
decidieron que el 12 de junio de todos los años se festeje, se celebre, mejor dicho, esta toma de conciencia. Y dije celebre a propósito, porque no hay que hacerlo desde la tristeza, hay que hacerlo desde soy consciente, me doy cuenta de esto que pasa y no quiero que ocurra más. Sí, pero lo cierto es que si uno empieza a ver los números, por lo menos de nuestro país, la verdad es que hay poco por celebrar, Marian. Sí, a nivel mundial, decía Martín, las cifras espeluznantes, 215 millones de chicas y chicos en trabajo infantil. La mitad de ellos en trabajos lo que se conoce como las peores formas del trabajo infantil. Esto es la explotación sexual infantil, el tráfico de drogas, entre otros. Y en Argentina hay un censo de hace varios años que hablaba de 400.000 niños y niñas en trabajo infantil y fundamentalmente la explotación agraria es la que esconde esta realidad tan vergonzosa, principalmente las provincias del norte, de la región cuyana. También el conurbano y el Valle del Río Negro, distintas explotaciones, cultivos, cosecha, tienen que ver... pasa que la familia completa trabaja en los diferentes cultivos y como son además trabajadores golondrina es muy complicado también... El trabajo de estajo, justamente. Sí. Los contratan por la cantidad y esto justamente es lo que favorece que trabaje toda la familia. Como decía Martín, la escuela es la gran preventora del trabajo infantil porque los chicos cuando trabajan, muchos de ellos desertan de la escuela, ¿no? Y esto es un grave problema. Y no solo esto, sino que están expuestos a graves peligros. Muchas veces usan maquinaria filosas, pesadas para la edad que tienen y están en ámbitos que son peligrosos para su edad. Así que realmente hay que tomar mucha conciencia, pero tomar conciencia, la responsabilidad es del empresario que contrata también, ¿no? En este sentido, las familias muchas veces necesitadas llevan a sus hijos a los cultivos y a sus hijas, pero también tiene que ver con el empresario, la industria tabacalera, contratan mucho trabajo infantil, tienen que pensar, bueno, qué es lo que están haciendo con estos niños y con estas niñas cuando hablan de responsabilidad empresaria. Me parece muchas veces las empresas se llenan la boca con este latiguillo, ¿no? Con esta de la responsabilidad empresaria y después contratan trabajo infantil. Y en el caso de las niñas, yo quería señalar, no solo asumen el trabajo infantil fuera de la casa, y también asumen el trabajo doméstico, ¿no? Tienen esta doble discriminación que también hay que señalarla. Yo quería decir eso brevemente, que muchas veces el trabajo infantil está escondido detrás de un supuesto acomodo de cosas. Eso es típico en lo doméstico, donde va con la hijita. Mentira, está trabajando y está siendo explotada. Sí, y me refiero en las propias casas de la familia. En las propias casas de la familia que por ahí la nena se hace cargo de la limpieza, de cuidar a los hermanitos menores, mientras los padres salen a trabajar. Y esto también hay que contemplarlo porque esa nena seguramente es la que antes va a dejar el colegio. Vamos a ver si dijeron algo de esto cuando los de la mesa de enlace se juntaron a ver cómo había resultado el tema del lockout. Después Alfredo nos va a contar, a lo mejor llegaron a algún tipo de conclusión, ¿no? Vos decís que no, Alfredo. Bueno, sí, la conclusión es que sigan así. Yo soy una ilusa. El ministro de Justicia, Julio Alac, hizo declaraciones con respecto a las monedas de los contratos, diciendo que se van a respetar. Esto en base a las reformas del Código Civil, ¿verdad? Que se vienen... empezó a haber un poquito de miedo. Yo no quiero hacer especificación. La verdad que todavía no apareció otro término que no fuera especificación, chicos. ¿Pensar en pesos? No, es muy largo. No, es muy largo. Especificación. Démosle otra significancia. Qué difícil que es este tema. Estás harto, ¿no? No, por el nivel de confusión. Mucho. Entonces después es como que empezás a remar para tratar de explicar lo que está todo mal explicado antes y que además todo eso que estuvo mal presentado por los medios es tomado como verdad. Lo que pasa es que me parece que hay una intención, ¿no? De confundir y que generar como cierto temor en base a esa confusión. Para llevarte, vos fíjate si escuchás, si lees, te quiere llevar que estamos igual que en el 2001. Entonces todas las medidas se toman para en función a que estamos con el 2001. Entonces por eso se instala tanto el tema de la especificación. Entonces es complejo porque la verdad, cuando se habla de economía y cuando se habla del tema del dólar y cuando se habla del tema de los depósitos, te genera incertidumbre, te genera miedo porque por la historia argentina. Entonces por eso se instala el tema, van a especificar. ¿Y entonces qué? ¿Los ahorros y también los títulos públicos? No. Perdón, no Alfred, es así. Entonces, es que nos lleva justamente al 2001 del famoso el que depositó dólares, retirará dólares, en fin, un montón de cuestiones en donde los argentinos fuimos estafados y están intentando llevarnos ahí. Ok, pero entonces si después se toman medidas o incluso ahora que voy a avanzar sobre el tema del Código Civil y Comercial, como hay unificación de ese proyecto, de los códigos, por eso se incorpora este tema vinculado con los contratos. Porque en el civil no, vos lo tenés el tema comercial. Bueno, empecemos para aclararlo. Punto 1. No va a haber
y no hay una medida dentro de este Código Civil y Comercial que especifique de facto los contratos, ni los inmobiliarios, ni los títulos públicos, ni los depósitos que están en dólares. No dice nada de eso. No está. Bueno, o sea, si yo punto tengo uno. algo en dólares, va a quedar en dólares. Incluso los contratos que vos tenés pactados en dólares, sigue estando en dólares. Ahora después te voy a explicar qué es lo que cambia del código. Punto 1. Lo que se va a debatir va a ser el Código Civil y Comercial. ¿Vos te imaginás si se toma una medida vinculada con el sistema financiero o con el sistema monetario? Se va a incorporar en el Código Civil y Comercial, que primero fue un anteproyecto, elaborado por 100 juristas y liderado por el titular de la Corte Suprema de Justicia. Fue al Poder Ejecutivo, el Poder Ejecutivo lo estuvo evaluando, le hizo algunas modificaciones y ahora va al Congreso. Pero no va directamente a debatirse en comisión, sino que se va a generar una comisión bicameral para que trabaje sobre ese proyecto de ley de unificación del Código Civil y Comercial. Y después va a ir a diputados y senadores. ¿Te imaginas que esto lleva un año o más? ¿Te imaginas que no se puede tomar una medida vinculada con el tema de una supuesta especificación dentro del Código Civil Comercial? Porque es ridículo. Pero si hay que explicarlo es porque evidentemente hay intención de que no se entienda. Bueno, pero entonces avancemos sobre. Entonces está claro que eso no está establecido ni está la intención en el Código Civil y Comercial. ¿Qué es lo que cambia? Hay un artículo 765 del Código Civil y Comercial de este proyecto que cambia, que es en los contratos, y lo voy a traducir porque obviamente saben que cómo son los artículos, ¿no? Los artículos, ¿viste? Escritos en una forma legal. Sí, claro, legal. Técnica. Los contratos que están en una moneda que no es de curso legal, dólar, en un contrato, ¿qué es lo que decía antes el código en ese artículo? Que esa obligación se cancela dando la suma de dinero, nada más. O sea, ¿qué significa? Pagás lo que debes. Y en dólares, puede ser en dólares, nada más. Entonces eso, implícitamente si es en dólares, paga en dólares. ¿Qué es lo que incorpora en el nuevo proyecto de Código Civil y Comercial? Se mantiene, sigue los contratos en dólares. ¿Cómo se cancela? Es que también podrás pagar, si hay acuerdo entre las partes, en pesos al tipo de cambio oficial. Nada más, se incorpora eso. Eso igual, solo. A ver, eso solo. Que si se aclara que sea el tipo de cambio oficial, está bueno eso también, porque muchas veces te aparecen piolas que te dicen que te lo cambian. Lo que dice podrá liberarse, o sea, se podrá dando el equivalente en moneda de curso legal. Obviamente que es en pesos. Pero ¿por qué se incorpora eso? Digamos, ¿Por qué? Es conceptual, si quieres, es decir, bueno, porque es una reafirmación de la soberanía monetaria para poner a decir, bueno, la moneda de curso legal es el peso, no es el dólar. Pero si querés, entre acreedor y deudor, pagar y cobrar en dólares, lo podés hacer. Lo acuerdan ellos. Pero Pero bueno vos fijate que diga, lo que... Alfred, está bueno el detalle de que sea oficial, porque hay mucho piola que en este momento se está armando la cotización con otro dólar. Pero te vuelvo a insistir. Se pone Vos fíjate nervioso. cuál es la modificación. Vos fíjate lo que es una decisión política del cambio, solamente incorporando que la moneda de curso legal es el peso. Te lo reafirman. No te está diciendo que vos tenés que hacer los contratos en pesos, ni que vas a tener que pagar en pesos. Pero vos fíjate lo que se armó. Por eso, pero y encima te da opción a que pactes con el otro. Y que no hay nada retroactivo. No es que si vos tenías un contrato de alquiler o un contrato de un crédito hipotecario dado por una inmobiliaria, vos podés pagar en pesos. Digamos, se respeta todo lo anterior. Respeta. Y para adelante lo mismo. Eso es lo que quiero enfatizar en el sentido de aspectos que como fue presentado, te genera incertidumbre, te genera dudas, alimenta esa histeria vinculada con el tema del dólar, de qué es lo que pueden hacer con tus depósitos, qué es lo que pueden hacer. Vos fíjate, y lo último, con el tema de los depósitos, que tanto se habla con el tema de los depósitos en dólares. Desde noviembre del año pasado hasta ahora se retiraron
depósitos en dólares por casi 5.000 millones de dólares, 4.000, 5.000 millones de dólares. Y no hubo ningún problema. Lo que te quiero decir es que te instalan el miedo que te van a hacer algo y vos ves que es como todo, voy y me los dan. Entonces, ¿cuál es el miedo? Si además los bancos tienen los dólares para dártelos y en el Banco Central también. No, simplemente para alejar un poco los fantasmas. Alac salió un poco a aclarar esto justamente por el tema de los fantasmas en torno al tema. ¿Cuánto tiempo va a llevar todo esto? Recién decías, o sea, recién esto ha sido falta. Esto es mucho tiempo, digamos, pero esto es... Lo que yo te digo, no es nada operativo para la coyuntura diaria. Es el mismo debate que venimos hablando sobre la reforma del Código Civil, lo que tiene que ver con divorcio, está en el mismo paquete, fertilización asistida. En ese mismo paquete se va a discutir la parte que tiene que ver con el Código Comercial, con lo cual llevará unos cuantos meses por lo menos en el Congreso. Clarísimo. Por ahora no cambia absolutamente nada en nuestra vida diaria, ¿verdad? Y cuando haya algo que anunciar, se anunciará tranquilamente porque no hay ninguna emergencia. Bien, Alfred, gracias. Para más adelante, entonces, tenemos mesa de enlace, que terminó el lockout agropecuario. ¿Qué más tenemos? Tenemos el debate del transporte. Justamente vienen dos personas que saben mucho de medios de transporte a ver qué va a cambiar a partir de ahora, a partir de la creación del Ministerio de Transporte del Interior. Bueno, vamos a estar hablando de eso. Pero ahora con Marian vamos a hablar del primer juicio oral por fumigar con agroquímicos. El debate de los agroquímicos también es otro debate que hay que dar y es necesario, creo yo. Y lo cierto que es la primera vez que hay un juicio oral por este tema. Sí, por eso es un hito, es un hecho histórico este juicio que comenzó esta semana en la ciudad de Córdoba y tiene que ver con un barrio que está muy cerquita a la ciudad de Córdoba, a 8 o 9 kilómetros, se llama Ituzaingó, anexo, un barrio que está rodeado por plantaciones de soja. De ahí surge esta causa judicial. ¿Por qué? Porque hace 10 años más o menos empezaron las fumigaciones y la gente empezó a ver que había muchas mujeres con pañuelo y nenes con barbijo. Pañuelo tenía que ver con mujeres que estaban bajo tratamiento de quimioterapia por algún cáncer y entonces tenían su cabeza calva y se tapaban con un pañuelo. Y barbijos con chicos con algún tipo de problema respiratorio. Y las familias las mujeres sobre todo, fueron las que empezaron a movilizarse a ver qué estaba pasando. Y lo empezaron a contar que observaban una cantidad de casos de malformaciones de nacimiento, también casos de mujeres que tenían abortos a repetición y problemas de cáncer en un número significativamente alto para esa población. Esto fue el disparador. En ese momento, quien era subsecretario de Salud de la ciudad de Córdoba acompañó. Hoy Medardo Ávila es uno de los querellantes, ya no es más funcionario en la ciudad de Córdoba. Y entonces esta causa está iniciada contra 2 productores agropecuarios y un piloto de avión fumigador. Estos son los acusados, quienes están sentados en el banquillo de los acusados. ¿Por qué? Por fumigar ilegalmente, porque estaban fumigando a una población, y este es el eje, ¿no? No se puede fumigar a una población por pasar y proteger, sobre los campos, echar estos tóxicos, agrotóxicos el veneno sobre la gente población, que vivía ahí. y a nadie le importaba. Sin ningún tipo de control. Pasa también con situaciones de caudales de agua, en donde la gente muchas veces lo usa para consumo en el campo y de esa manera también terminan intoxicando y enfermando con cáncer y provocando mayores muertes en un montón de lugares. Por eso a mí me extraña que sea la primera, porque lo cierto es que este tema viene provocando ruido, lamentablemente solo ruido, por lo que tengo entendido, porque no se han tomado medidas y sigue gente enferma de cáncer, chiquitos con malformaciones. Sí, en este caso puntualmente el juicio es por esta fumigación ilegal. Paralelamente hay otra investigación que es ver si se puede probar que ese aumento en las enfermedades, en los casos de cáncer o malformaciones, tienen que ver con esos tóxicos. Y esta es una causa paralela que está en periodo de instrucción y que por supuesto que si se comprueba ese vínculo, la pena será mucho más grave. Es interesante porque es el primer caso, como vos decías, ya hay distintos municipios que están empezando a discutir ponerle un punto final a las fumigaciones donde hay poblaciones, ¿no? Después está el otro debate que es paralelo, es sobre la toxicidad de este tipo de... Sí, hasta para consumo de la gente que está lejísimo de ese lugar, pero el consumir verduras y frutas con ese tipo de agroquímicos, ¿cuánto inciden en la salud de la gente? El famoso glifosato, cuál es el daño que provoca. Ya hay investigaciones, hay médicos que vienen trabajando en esto y hay mucha población que está alerta denunciando que en sus barrios, en sus comunidades hay mayor cantidad de casos de cáncer. Esto, por supuesto, tiene que probarse en la justicia y en esta causa es puntualmente, haber fumigado donde no se debía. Y es sobre población, sobre chicos, familias, casas, te podría haber pasado a vos también.
Vamos ahora a hablar del sistema de transporte. El sistema de transporte, tras la creación del Ministerio de Transporte, lo cierto es que se está evaluando la creación de una agencia de transporte metropolitana. ¿Por qué? Porque la cantidad de gente que ingresa y egresa diariamente a la ciudad de Buenos Aires es enorme y lo cierto es que se requiere articular de manera eficiente todo este traslado. La verdad es que no te voy a decir una novedad. Cualquiera que use el transporte público sabe que está en déficit, más aún el pico máximo, por supuesto, fue la tragedia de Once. Vamos con un tape de presentación y después charlamos con los invitados. El sistema de transporte de Argentina responde a una lógica que viene dada por su historia, que es un sistema que se montó básicamente por al calor, digamos, del modelo agroexportador. Los ferrocarriles que son creados en ese momento son creados para una necesidad, que ¿cuál era? Que toda la producción se haga a puerto. Entonces vos ves que todos los ferrocarriles, todos desembocan en Puerto de Buenos Aires. Ha sido también una herramienta importante en la ocupación de espacios extrapampeanos, que fueron, digamos, ocupación que fue financiada desde la región pampeana, el caso de la Patagonia, el caso del noreste, por ejemplo. Fue planificado con ese criterio. Nosotros decimos que fue un criterio de saqueo, porque en realidad el ferrocarril fue creado por los ingleses para llevarse todas las carnes, todo para el puerto, para Europa. Los que estén en el camino, bienvenidos al rey. El ferrocarril va perdiendo gradualmente presencia, va, como digamos, despegándose del propio modelo de desarrollo de la Argentina, que se convierte cada vez más en un modelo, digamos, basado en el automotor. La política, ¿cuál era? Destruir el ferrocarril para que entren las empresas de neumáticos y las empresas como Chrysler, Ford. Que incluso ahí ocurre que se recuerda más a Frondizi que a la dictadura, pero en términos de reducción del sistema, la dictadura fue mucho más fuerte. Y después un redimensionamiento que podríamos llamar final, que es el que da lugar al sistema actual, donde, digamos, la red tiene menos de la mitad de lo que tuvo en su momento de auge y es un ferrocarril bastante especializado. Lo que hizo Menem fue maquiavélico, porque el tipo lo que hizo fue destruir. Dije que íbamos a hacer sin medir consecuencias. Cirugía mayor sin anestesia. Lo estamos haciendo. La carga pasó a mano de los empresarios amigos del poder. Y el transporte de pasajeros queda en manos de los empresarios que están ligados a empresas de colectivos. Sobre su pena se posa, quiere entender para seguir. La gran pregunta es qué lugar le cabe al ferrocarril, que es una pregunta que todavía no se respondió. Todos tenemos que sentarnos a discutir un proyecto de país que no puede ser un proyecto que esté en beneficio de 4 empresarios, sino que tiene que ser un proyecto que esté en beneficio de la sociedad. Llega la batalla y contra él estalla, algún día va a escampar. ¿Y cómo sale de esta? Quiere la respuesta, sabe que no es escapar. Bueno, vamos a darle la bienvenida a nuestros invitados. En primer lugar, Martín Scalabrini Ortiz, gracias por estar aquí, cointegrante de la Comisión de Transporte e Industria del Instituto de Estudio de Proyecto Sur. Gracias por venir. Gracias. Y Eli Dobeski, integrante de la Comisión Directiva de la Asociación de Personal de Dirección de Ferrocarriles Argentinos. Muchísimas gracias. Elido, calculo que viendo el tape centrado el eje en los trenes, habrás tenido un poquito de angustia. Sí, esto no es nada, hay que ver realmente lo que pasó a lo largo y ancho del país, ¿no es cierto? Es una destrucción sistemática del potencial industrial. Ahí hay que investigar. ¿Cómo ven la creación del Ministerio en primer punto y después de la Agencia de Transportes Metropolitana? ¿Cómo leen estos pasos que se están dando? Nosotros siempre hemos luchado porque exista un Ministerio de Transporte desde hace muchos años, porque es un país que necesita, por la extensión, por el consumo de excedentes económicos del producto bruto. La Argentina es el país que tiene el raro privilegio de tener los costos generalizados de transporte más altos del mundo. Es decir, nosotros estamos consumiendo alrededor del 27% del producto bruto
por la anarquía del transporte que hay en la Argentina. Y esto de viejo. Porque dice que se gasta mucho más de lo que se Claro, es el debiera. costo social, porque no es lo que paga la gente directamente en un flete de carga o en un pasaje de micro o de tren o lo que sea, ¿no es cierto? Y bueno, no se ha preocupado. El otro tema, nosotros no somos un país petrolero y simplemente doy un dato. El consumo de gasoil para transportar la misma carga en ferrocarril es 1/5 que la del camión. Entonces deberíamos preocuparnos por analizar ese tipo de cosas. Hacer transporte de cargas y no... Claro, hoy el transporte de carga por ferrocarril es Claro, 4%, es nada. ferrocarril. Es nada. Nosotros tendríamos que estar transportando entre el 40 y el 50% de la carga por ferrocarril, que ahorraríamos millones y millones de dólares en consumo de... Dicen que hay inversiones ahora en el desarrollo de Belgrano Cargas. Yo creo que como no está dentro de un proyecto nacional de recuperación del sistema ferroviario nacional, que yo insisto que está destruido, absolutamente destruido como sistema, y cuando digo destruido como sistema, destruido los bienes, el patrimonio y la gente. Entonces, tenemos que hacer un plan de recuperación del sistema ferroviario nacional para así después ver qué se hace con el Belgrano, con el Sarmiento, con todo lo demás. Elido, ¿cómo lo ves vos? Martín. Desde un lugar más, perdón. Tiene un nombre más lindo que yo. ¿Cómo lo ves vos desde un lugar más genérico, si querés, como más amplio? O sea, hay un evaluando concepto todo. fundamental que es el de beneficio social, es decir, lo que decía Elido recién acerca de los costos de transporte respecto, digamos, en comparación con, por ejemplo, el transporte automotor, y viéndolo en un contexto global. Hay que tener un montón de cuestiones en cuenta, es decir, el transporte ferrocarril evidentemente es más barato. Además, se pueden transportar mucha más cantidad de carga por volumen de transporte. Consume mucho menos combustible, es digamos, más amigable al medio ambiente. Es decir, hay toda una cuestión que viene acompañada que no solamente es el costo mismo del transporte, sino también tiene que ver con el costo social que viene acompañado. En realidad es lo que toda la nación tiene que estar gastando junto con la actividad propia del ferrocarril, ¿no es cierto? Ha sido desmantelado, esto no es una noticia nueva y está cada vez funcionando lamentablemente con la tragedia de Once, ha sido el pico máximo del horror y del desastre. Mientras tanto, hay que articular la situación para llevar diariamente, tengo aquí 11 millones de pasajeros por día. Eso acá, exactamente, solamente en la zona metropolitana. Es uno de los problemas. El problema tan equiparable como esto, acá lo que pasa es que mueren personas cuando hay un choque, es el tema de la carga. Nosotros tenemos en este momento entre 8 y 9 mil kilómetros en uso de los más de 30.000 kilómetros que cedimos en concesión. Es decir, el consumo de activos de 35.000 millones de dólares que tenía el Estado Nacional en ferrocarriles, después de YPF era la que tenía más patrimonio, quedan unos 5.000 millones. Deberíamos preocuparnos qué pasó con los 30.000 millones. Claro, pero ese es el diagnóstico que bueno, ahora, fenómeno. Yo no quiero rehuir la pregunta del Ministerio. Yo creo que hay que hacer. No, y del ente tripartito. Exacto. Digamos. Hay un avance a nivel formal, digamos, que al menos la Nación, Ciudad de Buenos Aires, provincia, se sienta para decir qué hacemos con el transporte. En los años 70 estaba el plan de transporte de la región metropolitana, que es muy interesante. Por supuesto habrá que adecuarlo. En el año 97 se inicia una unidad ejecutora del estudio del transporte metropolitano. En el año 2010, en julio, la Presidenta de la Nación firma un decreto aceptando un préstamo del BIF de 150 millones de dólares para desarrollar el estudio de la región metropolitana en transporte y crear el ente. Si hacemos todo eso, que lleva tiempo y lleva mucho detalle, y tenemos los especialistas, cosa que a veces uno duda, trabajando en ese tema, nosotros creo que podemos resolver el problema. A los dos le digo, si usted tiene que decir, digamos, rápidamente y para que sea televisión, digamos, 2 medidas que habría que tomar vinculado con el área metropolitana para que funcione mejor el sistema y para que obviamente los usuarios, los pasajeros viajen un poquito mejor. Primero a la gente no se le puede decir que esto se resuelve rápidamente. Nosotros necesitamos un plan que no es menor a 3 años, un plan de estabilización, es decir, impedir que el deterioro siga progresando. Segundo, nosotros tenemos que hacer ineludiblemente una contrastación entre los inventarios entregados a los concesionarios y los inventarios actuales, en calidad y en cantidad. Y el otro punto fundamental es seguir la ruta de los subsidios. ¿Qué pasó con tantos miles de millones de dólares que se entregaron este año? Lo dijo la Presidenta el otro día,
Va a haber más de 1.000 millones de dólares para esto. En este momento, la nación en los servicios metropolitanos está gastando 12 pesos por cada peso que ingresa. O sea que acá no hay un problema de aumento de tarifa, porque si aumentamos el 100% con el riesgo que se arme un lío tremendo, no vamos a resolver el problema. O sea, ¿cuál es el planteo? El planteo es decirle al país, señores, el objetivo del transporte ferroviario debe cambiar. El objetivo es político, es la construcción de un proyecto nacional. Y atrás de eso nos vamos a alinear recuperando el sistema. Sí, rápidamente, hay por supuesto una infinidad de medidas. No, por supuesto, venimos de un periodo de deterioro impresionante, es decir, la década del 90 lo que nos dejó es una herencia de una red ferroviaria absolutamente deteriorada y abandonada, con lo cual estar pensando en planes de corto plazo no parece muy aconsejable. Lo que dice Elido es así, digamos, se necesitan planes estratégicos que empiecen a ver el sistema ferroviario como un conjunto global. No solamente el tema de los ferrocarriles, sino también el tema del transporte automotor, los fletes. Hay cantidad de millones de dólares que se van en fletes, porque durante la década del 90 justamente una de las cosas que se entregó fue la flota mercante. Es decir, hay toda una cuestión que está muy relacionada con esto. Pero hay cuestiones de corto plazo. A ver, yo les doy dos opciones, digamos. Una es decir, bueno, extender la red de subte. Una es que, bueno, la Ciudad de Buenos Aires se haga cargo del subte y extender la red de subte. Sí, otro, hacer centros de transbordo. Correcto, bueno, pero por eso le estoy preguntando, digamos, a nivel si piensa que... medidas como fáciles. Pero mientras en el mientras tanto, para decir, bueno, hacemos un proyecto de mediano plazo. Bueno, ¿qué pasa con, la verdad, que uno le puede decir a la gente y al pasajero, y sí, dentro de 3, 4 años, y sí, y mañana... A ver, ¿cómo mañana, es mañana? Nosotros necesitamos poner primero un plan de seguridad, es decir, que por lo menos los 6 u 8 puntos críticos de los trenes que andan en la región metropolitana respondan eventualmente ante emergencias. Esto es fundamental. Eso se puede hacer con muy bajo costo y rápidamente. Pero el segundo punto debe ser claramente de que hay que terminar con el sistema de concesiones. Si nosotros estamos en decadencia permanente con un sistema que ha erogado miles de millones de dólares al Estado Nacional y que los únicos beneficiarios son los concesionarios, no podemos seguir adelante. Este dato que yo le doy, no se puede crear una UGOFE, ¿no es cierto?, que reciba, como recibía en los balances del año 2010, se puede ver esto, 150 millones de pesos por mes y recaudar por venta de pasajes 17 y encima pagarle a la UGOFE el 6% de los gastos. Es el mejor negocio del mundo. Yo gasto más, me pagan más. Sí, pero eso también, digamos, si no hay nadie que controle... Digamos, ¿quiénes son los que controlan? Bueno, el Estado debería controlar qué se hace con los subsidios, pregunto, ¿no? Sí. Vuelvo sobre la coyuntura. La tarjeta SUBE, ¿piensa que es buena, es mala, digamos, puede ordenar el tema del sistema de transporte? Sí. No, por supuesto. Es una herramienta que, bueno, puede tener el Estado Nacional como para incluso direccionar subsidios. Si uno quiere gestionar, digamos, subsidios en ciertos sectores de la población, lo puede hacer a través de la tarjeta, no hay ningún problema. Para cerrar, recién Alfredo marcaba como positivo la creación de un ministerio que englobe el transporte, como positivo la creación de una agencia de transporte metropolitano. ¿Coinciden en esto, en esta mirada de, bueno, por lo menos dimos este paso? Son los primeros, sabemos que falta un montón, pero, digamos, ustedes que trabajan puntualmente con el transporte, ¿lo ven como algo positivo? Yo lo veo como algo positivo si se hace parte de lo que estamos conversando acá. Claro. Si no, va a ser un intento más de gente que por ahí tiene la buena intención de empezar a arreglar las cosas, pero es muy difícil. Ojalá por el bien de todos los que usamos el transporte público, y cuando digo usamos hablo de mis hijos, mi madre, en fin, todos tenemos familia y todos usamos el transporte público. Y sería genial para tener una cosa cotidiana mucho más ágil y más saludable para todos, ni que hablar de los accidentes, claro está. Gracias, Bueno, gracias por haberlos tenido. Martín, vamos con una noticia que sucedió un par de horas antes de comenzar con el programa y que la verdad nos llenó de tristeza. Sí, sobre todo porque, bueno, los que tuvimos la suerte de conocerlo sabíamos que era un tipo excepcional, tipo bárbaro, hincha de Vélez, fanático de Mataderos. Se accidentó y murió Adrián Otero en la ruta, una autopista, Rosario-Córdoba, a la altura de Ballesteros, alrededor de las 2:30 de la tarde. A los músicos, a los artistas que uno admira desde siempre, pensá que tuvo 30 años con Memphis, ¿no? Fue 30 años la voz de Memphis, la imagen, la cara de Memphis, y después decidió en el 2008 arrancar su etapa solista.
su disco Imán. Y bueno, le estaba yendo muy bien. Allá va, Adrián. Se está encontrando con tantos últimamente que la verdad que nada, apena mucho la noticia, sobre todo cuando es un accidente, digo, porque tenía 53 años, ¿sabes cuánto más tenía para dar Adrián como músico? Un músico increíble, el accidente ocurrió en el kilómetro 523 de la autopista Córdoba-Rosario, cerca de la localidad de Ballesteros, alrededor de las 14:30, llegó sin vida ya al sanatorio, estaba acompañado, estaban con viva, auto, parece ser que volcó, sí, la verdad es que no trascendió más que lamentablemente esta triste noticia. Así que nuestra solidaridad absoluta a la familia y por cierto la música está de duelo porque era maravilloso escucharlo. Sí, una persona además un tipo tremendamente agradable. Sí, sumamente buen tipo, muy de barrio. Sí, sí, absolutamente. Nos vamos con un poquito de música escuchándolo. Dale, ya venimos. En el lugar que vos ya sabes, sin vos no puedo ser más que un montón de nada, y nada es demasiado poco y no me alcanza.